dando a conocer el mensaje de esperanza a cada familia, llevando el evangelio de salvación a cada rincón del planeta, enviando hasta tus oídos predicaciones, alabanzas y estudios que edificarán tu vida. Somos Neuma Multimedia. Un nuevo día empieza, la sintonía suena, el corazón despierta, a su palabra espera. Sabiduría hallamos, Jesús nos guía y cuida nuestros pasos. Nuevas son cada mañana, con el pastor Román García. Bienvenido seas a escuchar palabra de vida eterna. Nuevas son, qué alegría. Suena la radio con el pastor Román. Deja que Dios nos siga llenando los corazones con su palabra para llenarnos de bendiciones. Bienvenido seas a escuchar. Nuevas son cada mañana con el pastor Román García. Bienvenido seas a escuchar. Nuevas son cada mañana con el pastor Román García. Artros, Centro de Ortopedia y Cirugía Articular. Somos un centro médico donde atendemos lesiones de hombro, rodilla, cadera, fractura, esguinces, pequeñas articulaciones como manos, pie y tobillo. Atendido por los doctores Jorge A. Garza Mendoza y Francisco J. Siller González. Estamos ubicados en Plaza Villa Alta, cuarto piso, interior 408, frente a Costco. Si deseas una consulta o mayor información, comunícate a los siguientes teléfonos: 844-136-5266 y 844-136-5271. Artros, Centro de Ortopedia y Cirugía Articular. Odontología Integral. Doctora Brisa Horta, cirujano dentista especialista en ortodoncia. Visítanos en Juan Sá de Murra número 311A, Fraccionamiento Tulipanes. Llámanos y agenda tu cita al 844-458-4321. 844-458-4321. Odontología Integral. Contamos con especialistas en ortodoncia, endodoncia, cirujano maxilofacial y rehabilitación oral. Odontología Integral. Nuevas son no lo cada pienses mañana. más y agenda tu cita. Entrevistas, comentarios, reflexiones. Todo desde una perspectiva bíblica. Todo desde una perspectiva bíblica. Bienvenido. tan soberano y digno, quien como tú, temible en majestad, quien como
tierra se estremece, nadie a ti se compara, quien como tú. Soberano y digno, quien como tú, temible majestad, quien como tú, la tierra se estremece, nadie a ti se compara, quien como tú. Es como un viento que soplando y no sabes dónde va, pero si escuchas su sonido con poder te guiará. Inigualable, incomparable, y dime quién como Jehová. Aunque los cielos se conmuevan, siempre él permanecerá. Es como un viento que soplando y no sabes dónde va, pero si escuchas su sonido con poder te guiará. Inigualable, incomparable, y dime quién como Jehová. Aunque los cielos se conmuevan, siempre él permanece. Es como un viento que soplando y no sabes dónde va, pero si escuchas su sonido con poder te guiará. Inigualable, incomparable, y dime quién como Jehová. Aunque los cielos se conmuevan, siempre él permanecerá. Ricardo, muy buenos días tengan todos ustedes. Con un enorme gusto les saludamos desde Saltillo, Coahuila, México. Les habla el pastor Román García y como siempre es un gusto poder llegar a todos ustedes a través de Neuma Multimedia, ¿verdad? A través de Neuma Multimedia, en este tiempo que lleva por nombre Nuevas son cada mañana las misericordias de Dios. Muy grande es su fidelidad y como siempre muy contentos de poder llegar a todos ustedes en este medio, acompañado ahí en los controles de nuestro hermano Ricardo Cuellar. Gracias a Dios, Dios lo bendiga, él y su familia. Gracias, Ricardo. Y bueno, contentos. Teléfono en cabina 844-696-8450, 844-696-8450.
aquí estaremos compartiendo por la misericordia de Dios este tiempo. Sabe que estamos en el comentar de la palabra, ¿verdad? Estamos en el comentar de la palabra y de verdad que muy agradecidos con el Señor. Sabemos que Dios es fiel porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Eso es lo que podemos decir con toda claridad. Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Hasta el día de hoy nos ha sostenido, nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Le vamos conociendo, le vamos entendiendo. Y qué bueno que así sea, ¿verdad? Porque esto es el todo del hombre, entender y conocer a Dios, darle a Él siempre la gloria debida a su nombre, dándole a Él la alabanza, ¿verdad? El reconocimiento. Cuán bueno es el Señor, cuán bueno es Dios y que nos ayude a conocerle y a entenderle. Queremos recordarle que el sábado tenemos reunión de matrimonios, ¿verdad? Ya estamos anotados. ¿Ya estás anotado? Sí, con tu esposita, qué bien. El sábado tenemos reunión de matrimonios, pues orar para que Dios bendiga, ¿verdad?, a los matrimonios, les deje ver. Me preguntaba mi hermano Alex que se necesitaba pues solamente confirmar su asistencia, ¿verdad?, registrarse, y eso es todo. Obviamente hay un cupo limitado, hay hasta un donde se puede y hasta un donde se complica, ¿verdad? Pero pues esperemos en Dios que el Señor nos permita esta que sea la primera de varias reuniones de matrimonios. Y bueno, ahí está la invitación. Dice el Salmo 107, para entrar ya directo aquí a la palabra. Alaben a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Otra vez, alaben a Jehová porque Él es bueno. Señor, te alabamos, bendecimos tu nombre, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo, y yo soy uno de ellos y usted también. Los que hemos sido rescatados, no solo de nuestra vana manera de vivir, sino que fuimos rescatados del poder del enemigo, del poder del maligno, ¿verdad? Dice que nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, ¿verdad? Nos libró de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de luz. Bendito sea el Señor. Díganlo los redimidos, los que ha redimido del poder del enemigo y los ha congregado de las tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur. Este traer de Dios, ¿verdad? Este repatriar de Dios, hacernos volver cuando pues las familias, ¿verdad?, en muchas ocasiones destruidas, divididas, apartadas. Pero dice, y los ha congregado de las tierras del oriente, del occidente, del norte y del sur. Explica, anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia, y los libró de sus aflicciones. Cuán importante clamar a Dios, cuán importante que entendimos, ¿verdad?, que debíamos clamar al Señor, que el Señor lo hizo notorio. Obviamente esto aplica primeramente en el registro histórico de la tierra del pueblo de Israel, ¿verdad?, en su éxodo y peregrinaje hasta llegar a la tierra prometida, pero también habla de todos nosotros que hemos sido rescatados del poder del enemigo y que hemos sido traídos a nuestro origen, y nuestro origen es Cristo. Eso es lo que la palabra de Dios nos está dejando ver en este Salmo 107, nos está dejando contemplar. Dice, entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró
de sus aflicciones. Bendito sea el Señor, los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Voy a parar de leer, pero quiero saludar al pastor Javier Flores Arredondo. ¿Cómo andas, Paz? Buenos días, pues. Paz, muy bien. ¿Cómo anda? Bien, el abogadazo. Gracias a Dios. Buenos días. Buenos días a todos, ¿verdad? La misericordia del Señor, el pueblo que clamó, el pueblo que fue reorientado, el pueblo que fue traído a Él, a su misericordia, a su gracia. Hoy nuestro puerto seguro, mis amados, es Cristo. Amén. Nuestra ciudad segura es Cristo. Nuestro norte, vamos a decirlo así, es la palabra de Dios, es el Señor Jesucristo, la palabra viva y verdadera. Así es que dice, estos clamaron y los libró de sus angustias. Y yo quisiera decir, ya antes de poder también participar aquí con el pastor Javier y comentar juntos la palabra de Dios, ¿está usted en angustia? No dude en clamar al Señor. ¿Está usted desorientado? ¿Está usted extraviado? ¿Se extravió del camino? ¿Se extravió de la verdad? Es propio que haga volver. Es propio del Señor en su misericordia que vuelva a Cristo. De repente nos topamos con gente que ha estado en el Señor y ya no está, y les animamos a volver. Y a lo mejor sienten que es muy pesado, muy complicado, que para qué, o mira, yo qué hice. Pero la Biblia enseña que un pueblo perdido clamó en su angustia y el Señor los libró. Amén. Y los redirigió, pastor. Y pues gracias a Dios porque tenemos un Dios, como leía en el versículo 1, es bueno porque para siempre es su misericordia. Y lo tienen que decir los redimidos. Los redimidos de Jehová, Amén. díganlo, los redimidos de Jehová. Amén, amén. ¿Verdad? Los que ha redimido del poder del enemigo. Del enemigo, ¿verdad? Y que anduvimos extraviados, Paz, todos nosotros, no teníamos que haber cruzado el desierto del Negev o el desierto del Sahara para identificarnos, porque la vida sin Cristo es un desierto y andábamos perdidos, pues. Andábamos sin Dios, sin esperanza, sin fe, y fuimos rescatados. Amén. Bendito es el Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios, Paz, gloria al Señor. Y pues ya listos también para compartir contigo y abrir las escrituras. Amén. La sugerencia que nos tienes, a ver. Pues vamos a tocar ahí varios Tópicos. pasajes. A pues. ver, venga. Pero vamos a empezar con el Salmo 113, Paz. Ok. Salmo 113, que es una alabanza al Amén, Señor, ¿verdad? amén, amén. Y el Salmo 113 dice, alabad siervos de Jehová. Amén. Alaben el nombre de Jehová. Sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre. Amén. Desde el nacimiento del sol Amén. hasta donde se pone. Sí. Sea alabado el nombre de Jehová. Amén, amén. ¿Verdad? Entonces aquí en este salmo tan hermoso, Paz, yo cuando recibí al Señor, ya hace algunos años, ¿verdad? Algunos ayeres. Sí, algunos ayeres. Se cantaba se le ponía música a este salmo. No sé si a ti te tocó también entonarlo. Seguramente que sí. Alabad, servidores del Señor, ¿verdad? Alabad el nombre del Señor. Sí, cómo no. Y ahora, ya ves que la semana pasada nos gozamos mucho ahí con los muchachos, Paz. Sí. Ahí en el... Gloria a Dios. En la alianza, ¿verdad? De Sí, los jóvenes. sí, gracias al Señor. Sí, Ahí estuvieron contigo, gloria al ahí Señor. fue un gusto y un placer recibirlos a todos los jóvenes. Del Ajes. De Lajes, Amén. sí, ahí en la iglesia. Y fue una delicia, o sea, Bendito muy Dios. muy rico, ¿verdad? Que tiempo ahí con ellos, y ya muchos desde temprano pues andaban preparando todo para el evento. Pero también pues ahora con la sorpresa de que también te dejan todo bien limpio. Ah, ¿en serio? O sea, sí, ya el último Gloria a Dios. me dio mucho gusto ver vidas ahí como Alondrita, Sí.
la hija del pastor Jaime Rodríguez. Sí. La hija de la hermana Argelia, Gloria también, a Dios. una bendición. Bien ¿verdad? dispuestas, qué sí, bueno. bien dispuestas. Bien metidas todas. con la palabra, pues. Amén. Gloria a Dios, están leyendo Biblia, orando, gracias a Sí, Dios. qué bueno, pues no, Sí. está bien padre ahí. Y ya hasta que dejaron ya todo muy bien, le digo, no, pues ahora yo de broma, ¿verdad? Les digo, bueno, ahora los voy a invitar para que me hagan aseo general, ¿verdad? Más seguido. No pierde oportunidades, paz, no pierde. Sí, pero muy bonito, padre. Gracias muy padre. a Dios. Y sirviendo al Señor con mucha Amén. alegría, con gozo, ¿verdad? Amén. Y entonces, bueno, pues nosotros debemos de servir al Señor, así como dice este salmo, ¿verdad? Y dice siervos de Jehová. Amén, sí, ¿verdad? sí, sí. Siervos de Jehová. Ahora, ¿qué es un siervo? Sí. Pues un siervo implica estar sometido bajo un amo, Sí. bajo un señor, Amén. bajo un rey, ¿verdad? Amén. Estar en esa de mayordomo, de siervo del Señor. Sí. Pero dice, siervos de Jehová, alaben el nombre del Jehová y sea bendito el nombre de Jehová. Dice, desde ahora y para siempre, ¿verdad? Creo que el llamado que tenemos como iglesia, como hijos de Dios, hermanos, amigos que nos están escuchando, es sirvamos al Señor, y lo dice también la Escritura, ¿verdad? Que sirvamos al Señor con alegría todo el tiempo de nuestra peregrinación, Amén, ¿verdad? amén, amén. Con alegría. Sí. Sirvamos al Señor, y acuérdense que el Señor mismo declaró respecto de sí mismo, yo no he venido para ser servido, Amén. ¿verdad? Sino para servir. Amén. Y para dar mi vida en rescate por muchos. Amén. Y aquí el Salmo dice, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. Así es. ¿Verdad? así O sea, es una permanencia de adoración, pues, porque el servicio es adoración Amén. al Señor, ¿verdad? Es adorarlo a Él. Y ahora que nosotros hemos sido trasladados, como bien decías tú, de tinieblas a luz, Amén. ¿verdad? Pues ahora dejamos el mundo de la esclavitud en la que estábamos sometidos bajo Sí. ese yugo, Sí. y nos hemos puesto ahora el yugo, ¿verdad?, del Señor, para servirle a Él, para Amén, amarle, amén. para honrarle. Y te decía que yo me gozaba mucho, Paz, y digo, qué bonito los jóvenes sirviendo al Señor. Y hermoso es que lleven el yugo desde su juventud, Amén, ¿verdad? amén, sí. Como dice la palabra, que es... Le es bueno al hombre. Él es bueno, ¿verdad? Al hombre llevar el yugo desde su juventud. Sí, sí. Y esa ilustración que nos da la palabra, pues es el yugo, es el hecho de poderse inclinar, ¿verdad? Sí. Para que se nos sea impuesto ese yugo. Sí. Pero también recordando que el Señor dijo que mi yugo es fácil, y ligera ¿verdad? mi carga. Y ligera mi carga. O sea, el servirle al Señor es un gozo, es una alegría. Sí. Si usted quiere vivir una vida plena Amén. en Cristo, pues descubra y tenga el sentir del Señor de servir. Amén. ¿verdad? De servirle Amén. al Señor, de amarle y de mostrar ese amor a Dios como un siervo del Señor, ¿verdad? Sí. Y en esa, pues ahora sí que dice Filipenses, ¿verdad? Bueno, pues si vamos allá a Filipenses, pues también un pasaje muy, muy súper conocido, ¿verdad? Ajá. Pero que es bueno que lo recordemos porque ¿cómo nosotros vamos a servir? Bueno, pues el Señor nos ha establecido la medida, o nos Sí, ha puesto las también pautas. el ejemplo, como en todo, ¿verdad? Ujú, ujú. Para que nosotros podamos seguir las pisadas de Él, ¿verdad? Amén, amén. Y en Filipenses capítulo 2 dice, por tanto, si hay alguna consolación en En Cristo, Cristo. Ajá. si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completen mi gozo, Amén. sintiendo lo mismo. Ahí el llamado es que todos tengamos ese mismo Ese sentir, Amén, ¿verdad? amén. Teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Y después dice que es lo que no hay que No hacer. debemos de hacer. La Biblia me gusta mucho, pues, porque dice que sí, que no, ¿verdad? Que sí y que no. O sea, nos dice bien constantemente que sí, que no. Amén. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, Amén. no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en Amén. vosotros este sentir que hubo también en Jesús. Cristo Jesús, Amén. el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios
como cosa que aferrarse, Amén. sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Entonces fíjate, Paz, la humillación del Señor, no solamente primeramente en haberse hecho hombre. Amén. Amén. Y en segundo, ¿verdad? Después estando ya en la condición de hombre, el hecho de haber padecido muerte, ¿verdad? Amén. Y una muerte de cruz. Sí. Y el Señor nos insta aquí por medio de su Espíritu Santo a que el sentir que debemos de tener nosotros, pues debe ser ese sentir, el ¿verdad? sentir de Jesús. Y debe ser la mente del Señor, y debe de ser también ese corazón del Señor, ¿verdad? De servir, y eso es un despojarse. Un autodespojarse. El hecho, ¿verdad? De que por amor Él vino y se entregó por nosotros, ¿verdad? Y nos dice aquí la palabra que cada uno de nosotros tiene que cuidar, ¿verdad? Por esa relación y ese servicio al Señor, amén, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. Fíjate, la obra del Señor es tan maravillosa, es tan gloriosa. La descripción que hace el apóstol Pablo aquí a los filipenses, dice, siendo en forma de Dios. A veces no entendemos lo que esto implica, pero si leemos los profetas, si leemos a Dios hablándole a Moisés, nadie tiene su gloria, solo el Hijo, ¿verdad? No hay forma de entenderlo para nosotros cuando se nos habla de Dios, porque tristemente venimos de un contexto donde un objeto se le podía llamar Dios, una piedra, el yeso. Mira, persínate, santíguate delante de. Y entonces como que viendo no solo la creación, sino la mano de los artífices, a eso, de ahí partimos muchos de nosotros para un concepto de un Dios, lo que era una imagen o un ídolo. Venimos al conocimiento de la palabra de Dios, y ahora nuestro caminar es por conocer a Dios. Pero resulta que nos encontramos con otro conflicto, porque hablando de Dios, el ser más extraordinario, más poderoso, omnisciente, omnipresente, todas las cualidades y virtudes que Dios tiene, y de repente nos dice la Escritura que aquel que tiene la gloria de Dios, que aquel que tiene la forma de Dios, encarnó, y ahora otra vez el conflicto de decir, a ver, ¿cómo alguien, siendo quien es, se autodespoja, se humilla, participa de una naturaleza humana tan, ¿verdad?, tan vulnerable, tan como somos, y poder entender el gran sacrificio, la obediencia, la autosujeción del Señor, que los mismos ángeles y los príncipes no entienden el misterio de la piedad. O sea, es tan sorprendente. Pablo dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y ahora resulta que no solo se hace hombre, que ya hubiera sido mucho, sí, sino que se humilla a sí mismo. Sí, o sea, ya hacerse semejante a nosotros ya es una humillación, ya es algo, pero aparte tomar forma de siervo, porque esto es muy interesante. No solo sirvió a los discípulos todo el tiempo, les fue ejemplo, porque en el amar está el servicio. En el servicio hay amor. El que ama sirve, se entrega. Decías el ejemplo del aseo y de llegar temprano, y gloria a Dios. Pero viene y nos sirve, Paz. Viene y nos sirve, familia, amigos, y con una cualidad que cuando le lava los pies a los discípulos, ya fue como que algo que Pedro ya no pudo tolerar, porque eso solo lo hacía el esclavo de menor rango en la casa. O sea, nadie te daban agua para que te lavara los pies, o tenían un trabajador para que te indicara, o y los muy ricos tenían a un trabajador que te lavara los pies. Pero Jesús se puso en ese lugar, dando un ejemplo de lo magnánime de su servicio y del ejemplo. Por eso cuando dice, haya pues en vosotros el sentir, pues nos pone de ejemplo aquel que siendo Dios, toma forma de hombre, tomando forma de hombre, toma forma de siervo,
tomando forma de siervo, se humilla hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, no hay cómo entender. Por eso los siguientes versículos a partir del 9 dice, Dios también le exaltó hasta lo sumo. ¿Por qué? Porque se humilló hasta lo más bajo. Sí. Qué maravilloso, pero en un plano de servicio, de amor, de obediencia, no por imposición, no por obligación. Ayer comentábamos con el hermano Juan el tema de hacer tu voluntad. Y cuando leíamos en el Salmo 40, cuando dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. O sea, llegar a esa complacencia, a esa satisfacción de servir. Ese es el máximo ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Y es una delicia, pues una bendición, ¿verdad? Sí. El poder servir en el sentir del Señor. Amén. Porque amén. si no está el sentir del Señor, o sea, ya olvídate, ya si no tienes el sentir de Cristo, hay muchas personas que pueden servir, pero no en el sentir del Señor, ¿verdad? ¿Cómo? Pues aquí mismo nos da algunos ejemplos, ¿verdad? O sea, puede ser que haya contienda, haya deseo de sobresalir más que uno que otro. Hacerlo por vanagloria. ¿Verdad? Hacerlo por vanagloria, por vanidad, por reconocimiento, ¿verdad? Entonces, imagínate, entonces esa es una bendición porque estás en el sentir de Dios y en la presencia de Él hay plenitud de gozo, pues. Amén. Amén. ¿Verdad? Hay delicias a su diestra para siempre. Cuando no es así, entonces pues nunca hay satisfacción, ¿verdad? En el servir. Sí. Siempre está viendo de que, oye, aquel sí sirve o aquel no sirvió o aquel, ¿cuántas veces ha tocado, verdad? Que bueno, en alguna vez en nuestra existencia, ¿verdad? En el recorrido, que de repente algún hermano le dicen, oye, ¿cómo hablas? Ayúdenme, o sea, nomás me tienen solo aquí, ¿verdad? O sea, ayudando o haciendo, cuando en realidad, pues, hay quienes ya sirvieron y sirvieron bastante bien, ¿verdad? Así es. Pero, sin embargo, cuando no hay ese sentir, pues hay queja, hay murmuración, pues hay insatisfacción, ¿verdad? Amén. Amén. Y entonces, pues entender que pues vivimos por Él, Amén. ¿verdad? Amén. Y respiramos por el Señor y todo lo que tenemos es de Él. Entonces, cuando uno está en el sentir del Señor, hay un gozo en el servir, ¿verdad? Hay una gran bendición. Y pues así yo lo vi ahora con los muchachos, ¿verdad? Que pues ya ves que los muchachos, bueno, y de hecho toda la iglesia a veces cuando nos juntamos, pues somos marabuntillas, pues, o sea, tiramos, ¿verdad? Oye, de repente papitas por aquí y agua por allá, ¿verdad? Pero digo, yo así les digo hasta a mis hijos, hermanos. No, es que esté muy guapo, hace mucho que no lo escuchaba, marabunta. Todos unos marabuntas. Sí, yo a mis hijos les digo los loquillos, ¿verdad? También. Y les digo, no, ahí ando con los loquillos de los muchachos, ¿verdad? Entonces, pero, y servir, pues, y que ellos descubran desde su tierna juventud ese yugo, ¿verdad? Ese yugo de bendición, de servicio al Señor. Amén. Que puedan darle al Señor todo, amarlo con todas sus fuerzas, que ahorita son muchas, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. Tenían los muchachos. Muchos más que las nuestras, pues. Con menos dolores y menos inflamaciones. Nos poníamos a llorar aquí. La verdad es que hacerlo con alegría al Señor, ¿verdad? Servir a Dios, servir a los hermanos por causa del Señor. El servicio a Dios, servir a Jehová, como leíamos ahorita en el Salmo 113, implica servicio a Dios, pero servicio al pueblo de Dios, pero servicio a los hombres, pues. También, o sea, sí. por eso el sentir de Cristo es que es tan amplio y tenemos que imitar, porque según lo que leías aquí, pues algunos ya servían, ¿verdad? Lo hacían, pero lo hacían por contienda, por vanagloria, miraban por lo suyo propio, ¿verdad? Como dice, y los lleva a un punto, dice, esto sí es lo que tienes que tener, este sentir sí es lo que tiene que tener el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque el sentir de Cristo, insistimos, es el máximo ejemplo, es el ejemplo a seguir de todo aquel que ha sido redimido, de todo aquel que ha sido salvo, ¿verdad?
el sentir de Cristo en el servicio, pero también en el autodespojo, Paz, porque en muchas ocasiones, vamos a suponer que alguien sienta satisfacción por servir, ¿verdad? Porque hay un don de servicio en la iglesia, y esa persona se siente pleno sirviendo. Sí. Pero más allá de servir, entender a quién lo haces, pero entender que también te privas a ti mismo. Hay un despojo que realizas en tu tiempo. Por ejemplo, dice que ponga uno la vida por sus amigos, servir a los amigos, y es estar, es hablar, es invertir tiempo, dinero, a veces esfuerzo, y ese servicio nos ha saturado a nosotros de parte del Señor, y lo ha hecho a través de terceros que a lo mejor ni nos conocían, o que muy poco, pero que han orado por nosotros, o que de alguna manera, por causa del Señor, fíjate, a veces no necesitas saber mucho del siervo, pero por causa de Cristo dice que un vaso de agua fría, una agua fresca, ¿verdad? Entonces, se valora a Cristo en el servicio y se hace por Cristo sin ver las consecuencias, porque no todo servicio es bien agradecido, no todo servicio es bien visto, ¿verdad? Puede haber quejas, murmuraciones, y mira, y no lo hicieron bien, y esto, y dices... Pero cuando la persona sabe por quién lo hace, a quién se lo está haciendo, primeramente al Señor, al pueblo de Dios y también a los hombres por causa de Cristo, tu satisfacción está en agradar a aquel que te llamó. Tu satisfacción está en que alguien ya lo hizo por ti, sin conocerte, sin entenderte. Platicamos ayer de la voluntad y decíamos, es que nosotros estamos aquí por una voluntad de tercero, no estoy aquí por mi voluntad, yo no nací porque quería nacer. Entonces, si aprendemos de eso, nosotros estamos en Cristo por voluntad de Dios, tenemos vida nueva por voluntad de Dios, y eso ha implicado desde el sacrificio de Cristo a toda la vida de la iglesia que se ha visto involucrada para que hoy exista una iglesia que ame al Señor, que reciba la palabra, que haya predicadores, que haya pastores, que haya maestros, que haya gente haciendo misericordia. ¿Todo por qué? Porque el Señor nos sirvió, porque el Señor nos amó. Y ese servicio se expresa, o ese amor se expresó en servicio, y entonces, así como ponía el ejemplo de que teníamos de referencia imágenes, ídolos, estatuas, esculturas, de lo que era, entre comillas, un Dios, hoy en día hemos recibido ejemplo de lo que es el amor manifestado en el servicio. Lo vemos en la vida práctica. Dice, ¿por qué sirvió? Porque ama. ¿Por qué hizo esto? Porque ama al Señor. Porque está bien puesto con el Señor. Entonces, también puede ser tangible, porque aquel que diga, no, ¿dónde está el amor de Dios? En la iglesia, entre los hermanos, si te pones a observar, cada momento de servicio al Señor es una expresión de amor a Dios y amor a los que estamos buscando al Señor. Amén. Porque esto también hay que decirlo, Paz. Hoy en día, todo aquel que viene cansado del camino, que viene extraviado, como leíamos ahorita en el Salmo, de los que clamaron en el exilio, ¿verdad?, de Egipto para cruzar la tierra, y peregrinantes o peregrinando el desierto, descubrieron paz, descanso, y les lavaron los pies, porque ese es el servicio. Como todo hermano que llega a la iglesia, todo nacido de nuevo, toda alma sedienta, menesterosa del Señor, llega y alguien le lava los pies en un sentido figurado, que no es otra cosa más que ayudarle, aliviarle de su camino para que pueda estar hoy en Cristo. Amén. Y qué glorioso es que eso se da en la iglesia. Sí, pues, y que no se haga solamente en el ejercicio de un don que se ha recibido, porque sí, debemos de servir en lo que cada uno de nosotros ha recibido, ¿verdad? Amén. Cada uno conforme al don que ha recibido, ministre a los demás como buenos administradores. Amén. De la multiforme gracia de Dios. O sea, hay muchas maneras en que el Señor se manifiesta y usa a los hombres en los dones que cada uno nos ha dado, nos ha Amén. Concedido. Amén. Pero también a veces se puede operar pues en dones, pero sin un sentir correcto, ¿verdad? Sin el amor. Sin el amor, sin el sentir del Señor, de Amén. Cristo. Y a veces podemos ver a alguien que a lo mejor puede enseñar muy bien, pero a lo mejor con
que no tiene el sentir de Dios, ¿verdad? Porque Amén. de repente pues ves tú que no es el sentir del Señor, ¿verdad? Sí. Dice que nada hagamos por contienda ni por vanagloria. Amén. También nos enseña la palabra que las características del siervo de Dios, ¿verdad? Que dice que no por ganancia deshonesta, Amén, amén. ¿verdad? Pues que Sí. sirvamos al Señor voluntariamente. Sí, ¿verdad? porque no por fuerza. porque la motivación termina repercutiendo para bien o para mal. Bueno, hay gente de la cual el Señor dice que ya tienen su galardón cuando son vistos de todos los hombres. Por ejemplo, aquellos que están orando de pie en las plazas, en los lugares públicos, en la iglesia, de pie para ser vistos. O sea, cuando la motivación es esa, ya la recompensa es inmediata, porque esta es la otra, pues, cuando hacemos el servicio, cuando servimos y tenemos el sentir de Cristo, nunca estaremos exentos de recompensa. Nunca. Ahora, ¿qué tipo de recompensa se recibirá? Y vuelvo a insistir, no debe ser la motivación, pero cuando hay una motivación correcta, cuando es el Señor, la recompensa ya es un plus, ¿verdad? Ya es decir, pero si se pone de la otra manera, que la motivación, está el servicio, está el don, pero se hace con una motivación inadecuada, bueno, la satisfacción es muy corta, el pago es muy perecedero. Por ejemplo, recordando así rápidamente una historia que el Señor nos dijo, que contrató gente en diferentes horarios. Aquí están en Mateo. ¿Lo vas a leer? capítulo 20. Ándale, vamos a Sí, comentarlo. los obreros de la viña, dice, porque el reino de los cielos, capítulo 20 de Mateo, es semejante a un hombre, padre de familia, ¿verdad? Que la ilustración que nos da el padre de familia, ¿verdad? Amén, amén. Que salió por la mañana a contratar obreros para su viña, y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Amén. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza, desocupados. Sí. Y les dijo, id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados. Sí. Y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Amén. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Sí. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Sí. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, Sí. diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y los ha hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Sí. Él respondiendo dijo a unos de ellos, amigo, no te hago agravio, no conveniste conmigo en un Amén, denario, amén. toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son los llamados, mas pocos los escogidos. Sí, fíjate, en ese caso, el celo, el enojo que tienen los otros, y es que en el sentir de Cristo, paz, amigos, no está el verte, el cotejarte contra el otro o el servicio, sino es contemplando al Señor. Amén, amén. Es contemplando al Señor. Por eso la Escritura nos da pasajes como puestos los ojos en Jesús. O sea, porque imagínate estos que están muy bien trabajando desde temprano, dice, soportando el peso, la carga y el calor del día. O sea, tuvieron que trabajar todo y aguantar y probablemente poner fundamentos y probablemente les tocó lo más complicado y luego de repente llegan unos y ahora al verse contra ellos, entonces cambia el tema del corazón. Pero en el caso de nuestro Señor Jesucristo, si realmente lo contemplamos a Él, pues todos quedamos desarmados, pues, porque ¿quién ha hecho lo que Él hace por nosotros? Cuando nos pide algo, y cuando nos pide, insisto, nos gratifica, nos recompensa. No hay nada, ni un vaso de agua, no hay nada, abrir una puerta que hagamos por el Señor
por causa del Señor, su palabra, su iglesia, que quede sin recompensa. Pero cuando venimos a Él y notamos lo que ha hecho desde, dijo Jesús nuestro Señor, si esto les ofende, ¿qué si vieras al Hijo del Hombre donde estaba? ¿Cuán ofensivo pudiera ser ver al Señor para estos que lo criticaban? Porque a lo mejor se alarmaban de, mira, ya está comiendo aquí, ya está haciendo aquello. Si supieras quién soy, de dónde vengo. Luego hay un término que dice que hay un lujo que ofende, ¿verdad? Una ¿qué puedo decir? Una suntuosidad que puede abrumar a las personas. Jesús dice, si me vieran de dónde vengo, se ofenderían. Pero ahora es el contraste. Siendo quien es, la gloria, el esplendor, los millares de millares sirviéndole paz. Y venir a nacer en un pesebre. Venir a caminar entre los hombres como uno más, como un hijo de vecina, como se dice, ¿verdad? Guardando con respeto, como cualquier otro. Y de repente saber que es el más notable. Y que cuando lo entiendes que lo hizo por ti, que lo hizo por nosotros, pues ¿qué sentido tendrá compararnos y ver al de enfrente y ver al de allá? Pues ¿de qué estamos hablando? Sí, no. ¿De qué estamos hablando? Y fíjate que a mí me ha sorprendido a veces otra vez en el trayecto de mi vida, o sea, cómo hay personas pues que a veces expresan, ay, es que pues no me tocó disfrutar porque pues entré a la iglesia, ¿verdad? Muy joven y pues no disfruté fíjate pues, o sea, qué pensamiento, ¿verdad? O por ejemplo, incluso personas adultas que dicen, no, es que los jóvenes pues tienen derecho a vivir la vida y pues se tienen que divertir, o sea, justificando una vida impía o fuera del camino del Señor, ¿verdad? Fuera del servicio, y muchos dicen, no llevando yugo. Oye, es que, o sea, es que me tocó, y también he oído gente que hubiera dicho, me hubiera gustado haber conocido al Señor desde mucho tiempo atrás, ¿verdad? O sea, claro, el Señor tiene su tiempo, claro. ¿verdad? Pero Él llama y muchos son los llamados, pero pocos los escogidos, ¿verdad? Así es. Pero el caso es, pues, de que el hecho de vivir en el Señor, pues no hay mejor vida. No existe. no hay mejor vida. Es mejor vivir en Cristo, ¿verdad? Que habitar en las moradas de maldad, ¿verdad? Sí. Estar en las puertas de la casa de mi Dios. Sí. Entonces, imagínate qué falta de entendimiento y del sentir de Dios, ¿verdad? Porque no han llegado a comprender el gozo, paz, de la salvación, ni de la vida, porque estás pensando que es mejor el hecho de las cosas que están en el mundo, que las cosas, que Dios mismo y su reino, ¿verdad? Amén. Entonces, pues no ha llegado a un entendimiento ni a conocer al Señor, y pues no está en el sentir de Dios, ¿verdad? Fíjate, nuestra hermana Verónica Rodríguez dice, servir no es una carga, sino una respuesta gozosa a su amor y salvación. Y nos comparte el Salmo 100, verso 2, sirvan a Jehová con alegría, vengan ante su presencia con regocijo. Bueno, ya cuando hablamos del servicio hay que hablar con qué características se sirve, ¿verdad? Una de ellas es con alegría, pero el Señor, por ejemplo, también se nos vino a decir aquí el lunes, Hechos 20:35, si mal no recuerdo, cuando dice que el apóstol Pablo, que yo les he enseñado, que el Señor dijo, más bienaventurado es dar que recibir. El servicio es eso, el servicio es dar, el servicio es poner la vida, el servicio es responder. Ahorita lo que se decía, ¿verdad? De todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. Y a mí me gustaba mucho en mis comienzos en Cristo, un canto que decía, un himno, ¿con qué pagaremos amor tan inmenso? Que diste tu vida por el pecador. Me gustaba cantarlo, pero luego me di cuenta que lo que se ha hecho por nosotros es impagable. Lo que podemos es, lo que se menciona en Hebreos, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos. Sí. Yo estoy agradecido, sirvo. Sí. Es todo, es mi manifestación de agradecimiento a algo que no es pagable, algo que no tengo el alcance, sea que yo fui contratado en la primera hora o que somos los de la última. Sí, no, se supone que no deberías ni de estarte fijando en qué hora te contrataron, ¿verdad? Sí. O sea, sirve al Señor y qué privilegio servirle a Él, ¿verdad?
Y independientemente de que en qué tiempo o la función también que estés desarrollando, Sí. Que el Señor pues nos da una función, ¿verdad? Para poder servirle a Él. Y todos estamos llamados a cierto tipo de servicio, pues, Amén, amén. ¿verdad? Todos como pueblo de Dios. Pero aquí fíjate, esta actitud pues estaba totalmente fuera. El hecho de aquellos que dijeron, oye, hemos soportado la carga, ¿no? Todo el día hemos soportado. O sea, ya estaban entonces reclamando derechos, según su punto de vista, que no los tenían, pues, porque el Señor es justo. Amén. Y Él no iba a ser injusto en el pago, desde luego, claro. Fíjate, y otra cosa que me está capaz y que me gustaría ponerla bien, bien claro, en el Salmo 113, que es el que pusiste sobre la mesa para iniciar, dice, alaben siervos de Jehová. El hecho de ser siervo no sería una gloria. Fíjense lo que voy a decir, porque si fuésemos siervos del enemigo, que sí los hay, no es un privilegio, es una esclavitud, es una imposición, es un yugo que no es fácil, pero cuando dice siervos de Jehová, el privilegio está en a quién sirves, paz. O sea, somos propiedad del Señor y tenemos al amo más glorioso que puede existir. Amén. No hay otra cosa. Es decir, servir puede ser que alguien diga es una bendición, servir igual, ¿verdad? Nunca faltan esos de muy buen carácter, muy buen temperamento en los trabajos que no, a lo mejor no son cristianos, pero son bien optimistas y andan echados para adelante y dicen, oye, estas son unas pirinolillas para trabajo y que les gusta, se sienten bien porque es gratificante estar haciendo algo, ¿verdad? La ociosidad no. El hecho de estar activos genera endorfinas y nos da un sentir de bienestar. Pero cuando dices siervos de Jehová, cuando sabes a quién lo haces, cuando sabes quién te llamó, cuando entiendes el privilegio, paz, ahí no hay nada. O sea, el mundo le está ofreciendo, ahorita que mencionas a los jóvenes, cuando algunos se defienden, no, que sean jóvenes, no has entendido, ¿verdad? Pero ser esclavos de ti mismo, ser esclavos de tus deseos y pasiones, versus ser siervos del Dios conocedor, el que entiende, el que sopesa, que mide, que nadie lo puede engañar, pues. Amén. Los siervos de Jehová, ¿verdad? Sí, en Hebreos capítulo 6 dice, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores. Amén. Y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Sí. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Ahora, ¿cómo se mostró ese amor hacia su nombre? Dice, habiendo servido a los santos. Y sirviéndoles aún. O sea, algo que es permanente, algo que es continuo, un estilo de vida, sí, así es. Por así decir, ¿verdad? Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. Amén. Para plena certeza de la esperanza. O sea, deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. Así es. ¿Verdad? Todo el tiempo de nuestra peregrinación, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, Amén. Desde que recibiste a Jesús hasta el día que el Señor te llame a su presencia. Amén. Todos los días servir al Señor con alegría. ¿Verdad? Sí. Todos los días el Señor nos da la bendición de poder ser siervos del Señor, Amén, pues, amén. Servidores del Señor. De servirle a Él, es servir con regocijo, de darle la gloria, de darle sentido a la vida, paz. Porque vamos a pensar un poquito en lo que leías ahorita en Mateo 20. Contrató a unos desde muy temprano, ¿verdad? Luego contrató a otros. Creo que contrató 4 grupos, no sé si son 4 grupos, 4 horarios diferentes, desde el comienzo hasta ya prácticamente por acabar. Pero me gusta cómo contrata a los últimos, porque les dice, ¿qué haces aquí todo el día sin hacer nada? Y eso habla de una vida sin sentido, paz. Eso habla de una vida, oye, ¿y de qué ha sido tu vida? Nada, o sea, vivir, existir. Imagínate cuánta gente, bueno, ocurre que cuando las personas pierden su trabajo o que ya se jubilan,
realmente no están jubilosos porque algunos se deprimen, o sea, porque ya no le encuentran. Y no estoy diciendo que el trabajo tenga que ser el Dios, ni mucho menos, pero de cuánto sentido da a la vida el hacer, el generar, porque así fuimos creados a la imagen del Señor. Todo lo hizo hermoso en su tiempo el Señor, y todo lo hizo en propósito, nada lo hace en vano. Entonces, cuando el hombre cae en una vida sin servicio, en una vida sin hacer, que no trasciende paz. Entonces, viene el Señor a nuestro encuentro, a la hora que haya sido, y nos da un sentido, nos da un propósito, y nos dice, mira, a lo mejor antes eras esclavo del pecado, no antes, no a lo mejor, eras esclavo del pecado, ahora vas a ser mi siervo y aparte vas a tener recompensa, vas a gozar de la promesa no de este siglo, sino del siglo venidero, aparte de la vida en abundante que el Señor nos está dando, ¿verdad? Entonces, cuán importante es que entendamos que el llamado que Dios ha traído a nuestras vidas le ha dado un sentido a nuestras vidas. Y Él sabe, Paz, ¿para qué nos creó? Si no estamos haciendo aquello para lo cual fuimos creados, el hombre siente el vacío, el hombre no tiene deseos de vivir, no tiene deseos de salir adelante. En muchas ocasiones, perdón, pero a veces a uno de los hijos dicen, ay, estoy aburrido, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ponernos a hacer el aseo. Ponte a lavar los trastes. Ay, no. Y como que se pueden molestar, ¿verdad? Porque dicen, pues yo lo que estoy diciendo es que hagamos algo, y resulta que hagamos algo productivo. Porque eso pasa con el corazón del hombre. Que al no servir, al no estar haciendo aquello para lo cual fuimos creados, no le agarramos sabor. Bueno, otras vacaciones, ahora esto, ahora qué, o sea, como que, ¿qué hago? Pues ponte a servir, trasciende, ponte a trabajar, haz algo que beneficie, ¿verdad? Sí. A un tercero, a la misma casa, y entonces dices, ok, tiene sentido la vida. Conozco algunos que cuando les toca vacaciones se ponen allá a pintar la casa y a hablar, y qué padre, ¿verdad? Es un deleite que encuentras, pues, ¿verdad? Porque es verdad, o sea, cuánto gusto tiene la vida que fue creada para algo, no fue creada para estar ahí sin hacer nada, ¿verdad? Así es, pues. Y hacerlo pues con ese corazón, ¿verdad? Amén. De alegría, de gozo, de regocijo, no quejándose. Amén. ¿Verdad? Y pues vemos, ¿verdad?, que en ocasiones hay inconformidad, ¿verdad? Sí. Ya vemos también, por ejemplo, el caso de Marta y María, ¿verdad? Sí. Marta que dijo, oye, no te da cuidado que me dejes servir sola, ¿verdad? Sí. O sea, hubo ahí una queja de Marta, sí, ¿verdad? Porque pues su hermana estaba a los pies del Señor, ¿verdad? Amén. Y ella estaba en todos los quehaceres, afanada, sí, en todos los quehaceres. Entonces, cuando está el sentir de Dios, pues no se siente, pues, o sea, no es, todo se hace en el sentir del Señor y en la medida de la fuerza que Dios nos da también para poder hacerlo, ¿verdad? Y recordando pues que Él vino a eso, vino a servir al Señor, ¿verdad? Y nos insta también a servirle. Sí, así es. Vino a servirnos y no a ser servido, ¿verdad? Vino a servirnos, qué hermoso el Señor haciendo eso. No vino a que lo sirvieran, y es digno de ser servido, pues. Es digno de ser grandemente glorificado. Y Él bien puntual cuando lo querían nombrar rey, Él es rey, Él nació rey. Uh-huh. Pero esa etapa a la que Él vino, primeramente, vino a servirnos, vino a darles ejemplo. Ejemplo les he dado, nos ha dicho, ¿verdad? Dios nos ayude, Dios de verdad que nos ha amado tanto. No entendemos ese amor. Como un niño pequeño no entiende todo lo que su papá hace, sus padres, ¿verdad? Cuando digo su papá, su mamá, no entienden todo lo que conlleva el sacrificio, el amor, la entrega. El querer darles, y a veces puede ser que poco, ¿verdad? Y no entienden que en ese amor que les tienes, que les tenemos a nuestros hijos, les sirves.
desde prepararles, de hacerles, llevarles, a veces andar de chofer, ¿verdad? A veces andar de sí, yo te lo... haciéndoles, ayudándoles a hacer las tareas, qué sé yo, pero si lo hacemos en Cristo, otra vez el servicio, deja ejemplo, deja huella, porque los corazones agradecidos con Dios siempre van a valorar a aquellos que están sirviendo al Señor. Tú estás mencionando algo que ocurrió ahora con la reunión de jóvenes y cómo valoras y cómo das gloria a Dios, y mira, eres un corazón que estás afectado indirectamente, directa o indirectamente, pero lo ves en el Señor, das gloria a Dios, bendices esas vidas y lo expones para que más andemos en ese sentido, para que más abramos los ojos a eso que le da sentido a nuestra vida y que bueno, no va a parar hasta que el Señor levante a su iglesia, no va a parar. Siempre ha tenido un pueblo que da testimonio y yo me imagino, vendrá el tiempo de las recompensas, vendrá el tiempo porque si alguien espera ver su recompensa aquí, probablemente se va a decepcionar, probablemente no va a quedar muy satisfecho, ¿verdad? Como, bueno, miren, nosotros todo el día y nomás llegó y lo pusieron ahí, que se levantan esos celos, pero al Señor no se le pasa nada. Amén. Y dice que van a sacar todos los libros donde está escrito todas las cosas y van a ser recompensados los hombres, que ese es otro aspecto del servicio, pero que siempre está ligado, ¿verdad? Como diciendo, nosotros aquí todo el día, ¿y qué vamos a recibir? Dijo Pedro, Señor, nosotros hemos dejado todo, ¿verdad? Y sí, la carne siente, ¿verdad? Eso, pero aún eso tendrá respuesta, pues. Sí. Aún en eso tendrá respuesta. Insisto, no debe ser la motivación, como ya se leyó, sí, pero aún en eso tiene respuesta. Y a veces Señor puede ser también, o sea, el Señor conoce los pensamientos, conoce el corazón. Amén. No tiene necesidad de que se le declare nada de lo que Amén hay en el corazón del hombre. Sí. Por eso, o sea, no es tanto lo exterior lo que importa, aunque el exterior revela a veces el interior, ¿verdad? Pero no necesariamente, sino el hecho, por ejemplo, oye, servían con alegría, por eso dice todo el tiempo de vuestra peregrinación, Amén. ¿Verdad? Hasta el fin, dice, porque podemos caer, pues, podemos sí desviarnos, podemos sí también el hecho de abandonar nuestra comunión con el sí Señor, que es lo que nos hace poder vivir una vida en victoria. Es la que revitaliza ese servicio. El Señor, o sea, si no tienes relación con Cristo, no tienes comunión con Él, pues no vas a servir en el Señor, ¿verdad? Amén. En ese sentir. Y usted ve, por ejemplo, el caso de Caín y Abel, ya lo hemos hablado aquí varias veces, el hecho de que, oye, los dos servían con alegría, los dos, así entiendo yo, porque dice, andando el tiempo sucedió. Algo ocurrió. Sí. ¿Qué pasó? Que el corazón de uno no permaneció, sí, y entonces vino la caída, ¿verdad? En este caso de Caín, o sea, pero el Señor dice, vio a Abel y a su ofrenda, vio a Caín y a su ofrenda. Sí. O sea, el Señor ve a la persona y ve el corazón de la persona, sí, y ve también la ofrenda, ¿verdad? El Señor vio, y entonces con qué corazón, ¿verdad? El Señor ve con toda la intención que tú sirves, con toda cuál es lo que te motiva a hacerlo, si estás en el sentir de Cristo o no lo estás, ¿verdad? Si es algo más de lo que se está buscando, todo lo conoce, también conoce cuando hay amargura, queja en el servir, ¿verdad? Imagínate qué feo. O sea, el hecho de servir con amargura o estarse quejando, ¿verdad? Sí. No hay amor en ese sentido. Y por eso dice también en el libro de Malaquías, en el capítulo 3, que las palabras, dice, contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijimos, ¿pero en qué hemos hablado contra Amén. Ti? Amén. Y habéis dicho, por demás es servir a Dios. Eso fue lo que dijeron, ¿verdad? Híjole, sí. O sea, dijeron ellos, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? ¿Verdad? Lo que te decía yo ahorita, o sea, gente que no ve la bendición que es permanecer en el Señor y disfrutar de su presencia y sus promesas, su palabra. Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad, no solamente son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, sí, y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito el libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová, sí, y para los que piensan en su nombre. Amén.
Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe. Y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Sí. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Sí, qué triste esa situación en Malaquías, Paz. Porque entonces vamos a encontrar otra cosa. ¿Cuánta gente perdió el sentir de Cristo, pero sigue sirviendo? ¿Cuánta gente perdió el sentir de Cristo, pero ahora son quejas, son rumores? O sea, sigue sirviendo, pero amargados, pues, frustrados. O sea, con tantas quejas, con tantas acusaciones. Sí, o con, a veces hasta con, es que se refleja, pues, oye, a veces no está en la condición porque Dios nos ha bendecido. Y a veces en el dar también pues se advierte. Sí. Oye, no, pues me invitas y me das 3 quesos. Digo, no, gracias a Dios no carecemos de nada, pues, pero, o sea, no es el sentir y hay que aprender, pues, sí, ¿verdad? Sí. O sea, el problema no es a lo mejor quien lo recibe, sino, aunque también puede ser de testimonio, sí, como decías claro. Ahorita. Oye, gente cansada, gente que viene, pues sírvele con alegría, ¿verdad? Sí. Porque es el sentir del Señor. Amén. Pero es necesario a veces esa instrucción, pues, al pueblo de Dios que aprenda a servir con alegría, sí, amén. ¿Verdad? Con gozo y que sepa ser generoso como el Señor ha sido con nosotros. Sí, amén. Sí, amén. Bueno, pues cuán importante es esto, ¿verdad? Y lo tengamos delante de Dios y algo que nos puede ayudar mucho, se dijo, está escrito, que lo que se haga como para el Señor, ¿verdad? Amén. Yo creo que ya eso es un principio de servicio. Y si lo aplicamos, lo vivimos, vamos a recibir del Señor ese bien, buen siervo y fiel. Amén, amén. Hay malos siervos, lo dice la Escritura, pero yo quiero estar en la línea de los buenos, pues, ahí contigo, con hermano Ricardo y con algunos otros. Yo quiero estar en esa línea. Amén. Sí, cuando ande ahí como que hay que exhortarnos, pues. Dios los bendiga. Vamos a dejarle hasta aquí, pues. Para mantenernos firmes. Sí, mantenernos, pues, si no, ¿cómo? Gracias, Dios Ricardo. Bendiga. Gracias a todos, bendiciones. ¿Te sientes perdido en la oscuridad? ¿La incertidumbre te consume? Recuerda que hay una luz que brilla en la noche más oscura. La Biblia dice, la esperanza no defrauda. Dios es fiel y siempre cumplirá sus promesas. No pierdas la fe. La esperanza en Dios es la fuerza que te hará avanzar hacia un futuro brillante. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación, Neuma Multimedia, transmitiendo esperanza y fe en Jesucristo.